Hola, en la lección de hoy vamos a aprender tuplas y diccionarios en Python. Primero veamos las tuplas. Ya en una lección anterior aprendimos las listas y las tuplas son muy similares. Las listas y las tuplas nos sirven para guardar colecciones de valores. Por ejemplo, una variable común y corriente yo guardo un valor, digamos un string o un entero. Digamos la variable edad y guardo mi edad, o la variable fecha de nacimiento y guardo mi fecha de nacimiento. Pero cuando yo tengo muchos valores que quiero guardar, en lugar de crear una variable para cada valor, puedo crear una lista o una colección que me permita almacenar todos esos valores con una sola variable. La diferencia de las listas y las tuplas es, como ya dijimos, las tuplas son inmutables. Eso quiere decir que yo no le puedo modificar los elementos. Una vez declarada la tupla, así como se declaró o con los elementos que se declaró, en el orden que se declaró, así se va a quedar por siempre. Por ejemplo, tengo una lista de frutas. La lista la declaro escribo el nombre de la variable, igual, corchetes, y adentro escribo los valores separados por comas. La tupla es muy similar, solo que en lugar de corchetes utilizo paréntesis. A la lista frutas yo le podría agregar más frutas si así lo necesito, o eliminarlas, ordenarlas o hacerle algún tipo de transformación. En el caso de la tupla no, con los elementos que la creé, esos elementos se van a quedar por siempre. ¿Cómo acceder a los valores? De la misma forma, en una lista escribíamos el nombre de la lista, luego corchetes y adentro de los corchetes el índice o el rango de índices que queríamos leer. Para la tupla se lee exactamente igual. También las listas tienen diferentes funciones que nos permiten obtener valores o modificarlos, etc. Por ejemplo, la lista tiene una función min, entonces si yo tengo, digamos que una lista de números, puedo obtener el mínimo de esa lista. Esa misma función min la puedo utilizar en una tupla. Las funciones de listas que yo no podría aplicar a las tuplas son las que modifiquen o alteren la lista. Por ejemplo, un append o un delete. No, porque modifican el contenido de la tupla, esos no existirían para las tuplas, pero cualquier función que me sirva para leer algo de la lista también va a existir para las tuplas. Ahora veamos los diccionarios. Los diccionarios son otro tipo de estructura que me permite también almacenar muchos valores, solo que en este caso, en lugar de utilizar un índice, utilizo una clave, y para cada clave está asociada a un valor. Yo tengo acá un diccionario que se llama datos generales. La forma en que lo declaro es utilizando llaves. Escribo la clave, en este caso es de tipo string, pero también podría utilizar claves que sean numéricos. Por ejemplo, el ID de un estudiante podría ser un número y el valor podría ser el nombre del estudiante. Entonces escribo llaves, luego clave, dos puntos, el valor, luego coma, luego otra vez otra clave, dos puntos, el valor, coma, y así la cantidad de claves valor que yo necesite agregar. Acá veo que para leer un dato o para leer el valor, yo escribo el nombre de la variable, entre corchetes escribo la clave que voy a leer y me retorna el valor. Ahora veamos una lista de operaciones comunes con diccionarios. Podría tener len para obtener la cantidad de registros que tiene un diccionario. str, que lo que me va a permitir es como convertir ese diccionario en un tipo de dato string si en caso lo necesitara imprimir de alguna forma. También tengo la función clear, que me va a funcionar para borrar todos los elementos que tenga este diccionario, o copy para copiarlo, get y entre paréntesis key. Esto sería como equivalente a escribir el nombre del diccionario, corchetes y el key. Luego hasKey, eso me permite, si yo quiero validar que un key sí existe o no existe, y si existe ejecutar cierta lógica, y si no existe no ejecutarla o ejecutar otra lógica. Y items, que me permite obtener todo, me va a devolver una lista de tuplas con las pares clave valor de lo que está en ese diccionario. Ahora veamos aquí en el editor. Yo tengo una lista de frutas y una tupla de frutas favoritas. Para la lista utilizo corchetes, para la tupla utilizo paréntesis, y acá los puedo imprimir. Si yo quisiera leer, por ejemplo, el elemento que está en el índice 0, utilizo corchetes, escribo el número del índice. Tanto para la lista como para la tupla es exactamente la misma sintaxis. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a agregarle un elemento a nuestra lista. Entonces vamos a agregarle papaya. Si yo trato de hacer esto para frutas favoritas, me va a dar un error. Veo que acá me dice que no tiene el atributo append. ¿Ok? Si yo luego de agregar un registro, imprimo la lista y la tupla, vamos a ver.
que la lista ahora ya tiene 2 elementos. Incluso acá podría, en las listas yo podía leer como varios registros. Para la tupla puedo hacer exactamente lo mismo. En lugar de leer un índice puntual, leo un rango de índices y me funciona lo mismo para la lista y para la tupla. Luego hagamos, no sé, un max. Démosle el slicing. Y también la función max para frutas favoritas. Y me va a funcionar. Y cualquier función que exista para las listas que nos permita leer o obtener algún valor, también va a aplicar para las tuplas. Solo las funciones que sean modificar no van a existir para las tuplas, solo para las listas. ¿Ok? Entonces borremos esto y ahora hagamos un diccionario. Digamos que yo quiero, vamos a regresar al ejemplo de Lita, que tenía una tienda de galletas. Entonces vamos a tener, no sé, el menú. Entonces el menú va a ser un diccionario. Para el diccionario utilizamos llaves. Y entonces yo voy a escribir clave valor. Entonces voy a decir que tengo para cada una receta. Entonces voy a decir alfajores. Alfajores es mi clave. Y entonces acá yo voy a tener, podría incluso, esta clave puede guardar una lista o puede guardar tuplas o cualquier cosa que se me ocurra. Vamos a guardar una lista. Y aquí vamos a tener, no sé, ingredientes. Harina. Y luego dulce de leche y cualquier cosa, etc. ¿Okay? Entonces mi clave es el nombre de la galleta y el valor va a ser una lista de ingredientes. Entonces yo puedo tener mi menú que van a ser. Entonces ya tengo mi diccionario. Imprimamos el diccionario y veo que acá declaré mi diccionario. Y entonces la clave acá es un string y el valor es una lista. Entonces, si yo quiero leer, por ejemplo, obtener la receta de los alfajores, escribo el nombre del diccionario, luego entre corchetes el key y me devuelve la lista. Incluso como esto es una lista, yo le puedo aplicar todas las funciones que ya aprendimos para las listas. Por ejemplo, yo quiero obtener el ingrediente que está en el índice 1 y me trae solo dulce de leche, ¿ok? Entonces podemos hacer eso. Incluso si yo quiero cambiar lo que está acá, digo no, me equivoqué en los ingredientes, lo puedo cambiar y veo que sí modifiqué. El diccionario sí puede cambiar, solo la tupla es inmutable, pero los diccionarios los podemos modificar. Ahora, si yo por ejemplo le hago a mi menú la función clear y luego imprimo menú, ahora mi diccionario está vacío, pero el diccionario sigue existiendo. Incluso yo le puedo agregar valores. Por ejemplo, podríamos agregarle menú y acá vamos a crear el key alfajores y le vamos a asignar esto. Entonces ejecutemos esto y veo que ahora mi diccionario solo tiene un key, que es el único que le he agregado. Y veo que para agregarlo solo escribo el nombre del key y el valor que le voy a asignar, así con un igual, y él ya lo hace. Ok, entonces acá vamos a borrar este código que no nos funciona. Tenemos nuestro menú donde arreglamos nuestra receta. Vamos a recorrer, digamos que yo quiero recorrer, dijimos que nuestro menú tiene, vamos a imprimir algo. Nuestro menú tiene un método que se llama items. Y veo que acá lo que me imprime es una lista. ¿Cómo sé que es una lista? Porque tiene corchetes. Las listas se declaran con corchetes. Y luego cada elemento de la lista es una tupla. ¿Y cómo sé que es una tupla? Porque tiene paréntesis. Y todo lo que esté, digamos, donde empieza el paréntesis y donde termina el paréntesis es una tupla. Luego el siguiente elemento de la lista es otra tupla. Y así. Es una lista de tuplas, ¿ok? Entonces, si yo quiero leer como yo quiero recorrer mi diccionario, todos los key, todos los valores, por receta, in menú, entonces digo items, entonces yo voy a recorrer esta colección y yo voy a imprimir cada una de las recetas. Entonces acá ya voy imprimiendo cada tupla. Acá como ya tengo los elementos desglosados uno por uno, ya le puedo realizar operaciones. Por ejemplo, yo voy a saber siempre que en la posición 0 yo lo que tengo es el key. Entonces vamos a imprimir esto acá, key. Y luego valor. Y el valor siempre va a estar en la posición 1. Entonces ejecutemos.
Y acá yo ya puedo como descomponer el ki, chocolate, valor, ki, chispas de chocolate, valor. Entonces acá yo ya tengo, estoy recorriendo todos los elementos de mi diccionario, lo descompongo en clave y en valor y ya le puedo hacer alguna transformación que me sea útil para resolver lo que me estén pidiendo.